Gracias, vale, lo tengo, Alfredo Serrano Mancilla en línea. Uno de los temas indudablemente del día es la elección en Venezuela y vamos a conocer su análisis, su pensamiento, alguien que conoce y mucho de todo lo que pasa políticamente en Latinoamérica. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué mirada tenés de todo lo que ha sucedido en Venezuela y con esta victoria en la que Maduro se proclama con el 51,20 y bueno, y la oposición desconociendo el resultado, ¿no? Objetando y anunciando que hubo fraude. Lo primero, Pablo, es decir que estamos en la era de la posverdad, que esto significa que el prejuicio constituye la verdad, que nadie cree en nada de lo que ocurre, solo en lo que él piensa a priori, y esto está teniendo una huella muy grave en las democracias actuales. Uno piensa que va a ganar y si los votos le dicen lo contrario, no les cree. Y esto pasó nada más y nada menos que con Donald Trump en Estados Unidos, que no es un caso cualquiera. Y yo creo que respecto a la elección venezolana, que siempre despierta mucha atención y controversia por posiciones ideológicas muy enfrentadas, yo tenía clarísimo que esto era lo que iba a ocurrir el día después. De hecho, lo he dicho públicamente hace 2 semanas, hace 3 semanas, porque era relativamente fácil pronosticar que había un sector de la oposición venezolana y de el plano internacional opositor que ya tenían redactado lo que iban a manifestar en la noche, medios de comunicación que ya estaban inclusive a las 7, 8 de la tarde utilizando la palabra fraude de una manera irresponsable porque ni siquiera se sabían los resultados. A día de hoy no existe, yo al menos he estado intentando de estar informado a lo largo de anoche y he podido consultar con personas que estaban in situ allá en Venezuela, no hay ninguna prueba que ratifique ningún tipo de fraude. Lo que sí es cierto es que como todo proceso electoral tiene una fase de auditoría. Ayer se planteó que solo los datos oficiales se ha escrutado el 80% de las mesas, falta un 20% por escrutar. Yo creo que cuando se termine el escrutinio en el 100%, que espero que sea lo más rápido posible, el paso siguiente, como todo proceso electoral, es la auditoría. Hay que recordar que en Venezuela no solo es electrónico, sino que después todo, y esto es importante decirlo, porque a veces el desconocimiento y esa posverdad nos lleva a interpretar y a tergiversar lo que ocurre, en cada mesa, en cada acta, todos los testigos tienen que tener una firma, es decir, todos los representantes de los diferentes partidos políticos, y en el caso venezolano habían 10 candidatos diferentes, con 2 candidatos fuertemente opositores, los representantes de esos partidos tienen que tener firmada el acta y por lo tanto hay una suerte de verificación múltiple y esas serían las actas válidas. Yo lo que sí creo es que el que tenga sospechas, me parece que lo ideal sería aguardar, como pasa en muchos procesos democráticos electorales donde los resultados no son definitivos en la noche. No solo pasa esto en Venezuela, yo diría que en la gran mayoría de los procesos electorales, y tener mucha calma. Yo creo que no son momentos para hacer declaraciones de ningún tipo, llamando al desconocimiento de nadie, ni utilizando palabras con mucha tensión. Los resultados oficiales, porque no es que Maduro se ha proclamado, yo creo que hay que decir que la Corte, el Consejo Nacional Electoral venezolano ha proclamado unos datos, y claro, si a priori uno ya no los creía y no los iba a creer, eh, estamos en una situación muy difícil, porque cuando uno no le cree a la otra persona con la que tiene que convivir absolutamente en cuestiones tan básicas como el respeto a los resultados electorales, la convivencia democrática se hace Claro. complicadísima. Yo puedo llegar a entender todas las divergencias con el proceso del que las tenga, pero de ahí a utilizar terminología que durante la noche de ayer en la Argentina y en medio mundo empezaron a utilizar la palabra fraude, incluso utilizar imágenes de tensión donde no las había, que hay momentos iconatos de altercado en un proceso electoral. Yo creo que no conozco ninguno en lo que es esta América Latina,
en los que no haya ocurrido. Me parece que no hubo ningún... Hay también paneles de expertos electorales, esto es importante decirlo, Pablo. Hay veedores internacionales que hacen acompañamiento. Estamos hablando del panel de expertos de Naciones Unidas que depende de la Secretaría General. Estamos hablando del Centro Carter. Estamos hablando de la CARICOM, Centroamérica, de CELAC. Estamos hablando de la Unión Africana. O sea, no estuvo la Unión Europea, es cierto, y habría una explicación, pero sí está, me parece, el Centro Carter y panel de expertos de Naciones Unidas. Todavía no se han pronunciado al respecto. La Unión Europea incluso ha sido cautelosa en su declaración. El alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que hay que esperar a la auditoría. Me parece más respetable ese tipo de declaraciones que no las del señor Javier Milei, que anoche, inclusive sin haber resultados oficiales, ya había planteado que había sido derrotado. Lo mismo el expresidente Mauricio Macri, que o tenía una bola de cristal 3 horas antes o estamos rozando el golpismo democrático. Uh-huh. Ahora, Alfredo, pregunta, ¿no? Porque yo recién hablábamos con Gabriel Michi, que está en Caracas con la cobertura periodística de las elecciones. Dos cosas. Una, ¿es fácil, es vulnerable el sistema electoral de Venezuela como para hablar rápidamente de un fraude, o es un sistema seguro? Es un sistema absolutamente seguro en términos de software. De hecho, yo siempre recuerdo que es el tema, este software y este sistema electrónico es el mismo que, si no recuerdo mal, se vota en el estado donde nació Obama, en Illinois, en Chicago. Es decir, estos son sistemas electrónicos que además a veces pensamos que solo tiene un dato electrónico. No, tiene un correlato y un cotejo a la vieja usanza. Es decir, hay un conteo de votos papeleta a papeleta. Y de hecho, ayer algunas de las declaraciones, inclusive, lo que estaba quejándose la oposición más, diría yo, menos antidemocrática, era que le había llegado un número de transmisión de datos todavía insuficiente. Lo que estaba pidiendo es que llegara la totalidad. Es decir, hay el sistema electrónico y hay un sistema paralelo que inclusive todo testigo fiscal que está en la mesa se lleva el acta escrutada con el recuento de papeletas, y lo que ahora ocurre, como ocurre en todo proceso electoral, es que se auditoría, si así se determina, voto a voto. O sea, los votos no desaparecen en un sistema electrónico. Yo creo que el desconocimiento, e insisto, las sospechas y los prejuicios nos llevan a pensar que un sistema electrónico que seguramente tiene sus fallas y sus cuestionamientos, es probable que uno tienda a perderse cada vez que hay y además el hecho de que haya salido tan tarde, también es importante aclarar que hay algunos procesos electorales que es cuestión de discutir en serio. No prefieren dar datos hasta que no hayan porcentajes de escrutinio irreversible. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente no ocurra aquello que pasó en la era de Macri con Cristina Fernández de Kirchner, cuando a una hora de la madrugada, con un porcentaje escrutado, dieron un resultado para que la Argentina se acostara con unos números y a la madrugada se dieron la vuelta. Bueno, para evitar este tipo de sensaciones políticas, pero no solo pasa bueno, yo estuve en México recientemente y los resultados electorales definitivos aparecieron tardísimo. Bueno, pero ayer, Alfredo, cuando yo escuchaba a muchos colegas que entrevistaban en los canales de televisión, en los mismos canales que estaban quejándose, era algo llamativo. O sea, el canal que estaba haciendo la cobertura, los periodistas que estaban en el panel, hablaban sobre la tardanza, la demora, y hablaban de, obviamente, el tema de un posible fraude. Pero después los propios colegas venezolanos que entrevistaban, donde estaban en el centro de opositor, decían, no, pero esto es normal, acá los resultados van a demorar. O sea, ha pasado siempre las elecciones que se demoran, van a estar Pero pasa en Venezuela, y es que hace muy poquito, insisto, estaba en México y hasta tardísimo. Claro, también pasó. No tuvimos los resultados electorales y la victoria fue aplastante, claro, de 35... Y es más, hay procesos electorales como en el propio Estados Unidos de América, donde incluso hasta un poquito después no se saben los resultados. Yo creo que entiendo, insisto, que a uno no le guste un modelo y que pueda discrepar, eso es parte de la democracia. Lo que sí, insisto, igual lo importante es la seguridad, el resultado. En la Argentina somos de un cuestionamiento permanente sobre la demora. Lo que importa es que el resultado sea seguro. Si después se dan a las 10 de la noche, a las 12, a la 1, es exactamente lo mismo. Lo importante es que el resultado sea
el que realmente fue, ¿no? Esto me parece que es la prioridad. De hecho planteo algo, Pablo, que los que sospechan de fraude y lo dicen abiertamente, de una manera así, o sea, los datos no es que son relativamente razonables. Es decir, el chavismo, si uno mira los resultados electorales en tiempos anteriores, fue bajando de unos 10 millones en una época hace ya muchísimo tiempo, pero incluso el último periodo electoral de Chávez y los primeros del presidente Nicolás Maduro, los resultados electorales son de 6 millones de votos y ahora tiene 5 millones y algo, falta 20% por escrutar. Dicho de otro modo, parecería que el valor de los votos o el número de votos que tiene el chavismo suele ser parecidos al piso que ha tenido en las últimas elecciones. Es decir, no es que si estamos hablando de un fraude, para eso te pones 20 millones de votos. O sea, no, el valor es bastante similar. No digo con esto que sea una prueba inequívoca, pero sí es orientativo tener claro cuál es la evolución de los datos electorales en periodos anteriores, porque te ayuda un poco a considerar, teniendo en cuenta también que hay, y eso quizás explica la baja participación, de que ha habido un porcentaje de votos, incluso la participación es de un 59%, es una participación muy superior a la que hubo en el año 2018, donde la oposición llamó a no votar. Ese diferencial es probable que ha ido a la oposición y por eso el incremento importante, significativo, porcentual de la oposición. Es más, si uno mira y aglutinara todas las oposiciones, estaríamos hablando de cada vez más cercano el resultado electoral. Digo que me parece bastante un panorama de una sociedad donde hay una primera fuerza que es el chavismo, hay una oposición fragmentada, donde el primero ha sacado un gran número de votos, que no votó en el 18 y votó en el 24. O sea, digo, son números que los que podemos mirar en perspectiva histórica los datos, no parecerían tan incoherentes. Totalmente. No, tan extraños, sí. Alfredo, la seguimos porque lo que viene ahora, indudablemente cuando todo esto esté finalizado, cómo queda en cuanto a la relación de diferentes posiciones de los países, ¿no? Porque igualmente, Pablo, en esto quiero ser muy enfático porque tengo la impresión, y a lo mejor es una lectura equivocada, es que va a ser mucho menos ruidoso de lo que todo el mundo espera. Lo digo de otro modo. Seguramente los Javier Mileis de la vida ya sabían lo que iban a decir, van a desconocer, van a hacer todo su show habitual mediático en política exterior. No es extrañable, lo ha hecho con el presidente de España, lo puede hacer con el presidente de Venezuela, lo puede hacer con quien sea, pero la comunidad internacional creo que va a ser más cauta. Ayer las declaraciones de la candidata demócrata Kamala Harris fue relativamente más suave, y digo algo que es fundamental: las grandes empresas internacionales, las transnacionales, no creo que hagan demasiado ruido, ni salidas del país, ni estén tan descontentos con la victoria del presidente Nicolás Maduro, y me parece que hay algo de diferente en comparación con lo que fue el 2018. Quizá estamos en los momentos de mayor ruido, porque es normal, es la coyuntura, es el día después, va a haberlo, no lo pongo en duda, pero no sé si esto va a proseguir como en otras fases y va a aparecer otro Guaidó de la vida en el corto plazo. No lo auguro así, porque creo que hay una parte de la comunidad internacional que las declaraciones, al menos a priori, desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, inclusive ciertos sectores transnacionales, empresariales muy importantes, no creo que estén por la labor de hacer un ruido como en el 18. Alfredo, gracias. Un abrazo fuerte, Pablo. Un abrazo grande. Alfredo Serrano Mansilla analizando las elecciones en Venezuela. Hasta las 10 de la mañana.